Hola de nuevo mis chiquitines, el día de hoy les vengo a hablar sobre el realismo social, sus características, sus antecedentes históricos, además de sus escritores más importantes. Recuerda, mi nombre es Adrián Flores, también conocido como Cristo Herrera Inapanta en su formato como escritor. Pues bueno, el día de hoy te vengo a explicar también por qué nuestros profes siempre nos han dicho que con este movimiento literario, la generación de los 30, se dio inicio a la literatura ecuatoriana oficialmente. Acompáñame y te lo explico. Como primer aspecto te voy a hablar sobre los antecedentes históricos y vamos a ver cómo estos influyeron en la literatura de la generación de los 30. Primero, tenemos un Ecuador miserable e inestable. La primera causa fue la caída de las exportaciones del cacao. De eso ya te había hablado extensamente en mi video sobre el boom cacautero, que te lo voy a dejar por aquí arriba. Sabemos nosotros que tras la Primera Guerra Mundial se frenaron las exportaciones de cacao en todo el mundo y por tanto el Ecuador se vio súper afectado. Tiempo después sucedieron las plagas monilla y escoba de bruja que acabaron, literalmente sepultaron a nuestro cacao ecuatoriano, y nuestras oligarquías, que son súper perezosas, creo que hasta el día de hoy, pues simplemente no se habían dedicado a industrializar el cacao y santiamente el país se fue al carajo. Como segundo aspecto tenemos un país plutocrático. ¿Qué significa un país plutocrático? Significa que los presidentes son manipulados por los banqueros y las cámaras de comercio y los exportadores. En este sentido, estos presidentes, entre comillas presidentes, estos títeres en realidad, van a crear solamente leyes a favor de sus amigos los banqueros. No sé si les suena un poco parecido a lo que vivimos ahorita en el 2021. En todo caso, ¿qué va a provocar esto? Va a provocar que la brecha entre ricos y pobres en todo el Ecuador se abra abismalmente y nuestro país se vaya cada vez más a la miseria. Como tercer aspecto, nosotros sabemos que en 1925 sucedió la Revolución Juliana, que en parte trató de sepultar esta oligarquía. Sin embargo, estas oligarquías, tanto de la costa, los oligarcas cacauteros, como los de la sierra, los hacendados, los gamonales, eran tan fuertes que mandaron al carajo el proyecto de la Revolución Juliana. Y a partir de 1930 comenzó una desestabilización política tan grande que desde el 30 hasta el 48 al menos tuvimos 14 presidentes en la República del Ecuador. Entonces ahí ves la miseria de nuestro país. Ahora, dentro de los antecedentes históricos, como segundo punto, estaría el hecho de que se dio voz a las clases minoritarias. Tú sabes que con Don Eloy Alfaro, a quien a propósito se lo arrastró miserablemente en 1912, con Don Eloy Alfaro se comenzó a dar voz a los grupos desfavorecidos. Se trató de eliminar las formas de explotación, ¿no? Se puso por ley que ya no había el concertaje, pero siempre la viveza criolla trató de explotar de una u otra forma a nuestras clases desfavorecidas. En todo caso, esto dio como surgimiento una nueva intelectualidad no oligárquica. Y aquí está el punto, una nueva intelectualidad no oligárquica que no va a ver hacia arriba, sino que va a ver hacia abajo. ¿Y quiénes estaban abajo? Los indígenas, los afrodescendientes, las mujeres, los campesinos, los montubios, es decir, casi toda la sociedad ecuatoriana sumida en la pobreza. Y esta intelectualidad va a comenzar a retratar en el arte a estos grupos desfavorecidos. Como segundo punto sobre el realismo social, te voy a hablar de las características más importantes, obviamente. Tenemos como primera característica que se considera el nacimiento de este movimiento, esta escuela literaria específicamente, en 1930 con la publicación del libro de cuentos Los que se van, escrito por Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. Como segundo aspecto, se comenzaron a escribir los dialectos puros de cada región, de los indígenas, de los montubios, de los cholos, de los campesinos. Es decir, se dejó de lado la literatura castiza. ¿Qué quiere decir literatura castiza? Que los escritores veían como una grandiosa, inamovible, omnipotente a la gramática y a la sintaxis. En este sentido, se rompieron los cánones sintácticos en los diálogos de los personajes que estaban dentro de las obras de la literatura. Como tercera característica, la intención de los escritores del realismo social no fue otra que mostrar la realidad
pura y cruel que vivían nuestras clases desfavorecidas. Mucho se le critica a esta literatura de que es muy panfletaria, pero la pregunta es, si en realidad se les explotaba, si en realidad al indígena se lo trataba como bestia, si en realidad a los afrodescendientes se los trataba también como seres sin alma, si en realidad a los campesinos se los explotaba, ¿cómo no vamos a mostrar esa realidad en los libros? O sea, no podemos negar la realidad histórica y eso es lo único que hicieron estos escritores. No negaron la realidad histórica y la pusieron tal cual sucedió en sus novelas. Y como cuarta característica, los temas más recurrentes fueron la revolución alfarista, o más bien dicho, la fallida revolución alfarista, el levantamiento de Carlos Concha y sus guerrillas, obviamente las montoneras, obviamente la explotación de los grandes oligarcas hacia las clases minoritarias y, como no, la masacre de 1922 que sucedió en Guayaquil, donde se exterminó a más de 1.500 manifestantes, y todo eso en un gobierno plutocrático en el cual se favoreció solamente a las élites en detrimento de las masas. Listo, llegamos al tercer punto, que son los escritores, y esto te lo voy a desarrollar por las corrientes literarias que se desarrollaron en nuestro país. La primera corriente literaria es la del indigenismo, en la cual obviamente se enfocaron en mostrar la miseria del indígena. Escritores referentes aquí son Fernando de Chávez con su obra Plata y Bronce, que sería la primera novela indígena del país. Su segundo referente es Jorge Casa con sus obras Huasipungo y Echuya Romero Flores. La segunda corriente literaria es la negritud, en la cual, que fue escrita por afrodescendientes, se trata de mostrar la explotación hacia los afrodescendientes. En este aspecto tenemos a Nelson Estupiñán Bas con su obra Cuando los guayacanes florecían y a Adalberto Ortiz con su obra Juyungo. En tercer aspecto, y el grupo más importante de nuestra literatura del realismo social, está el grupo de Guayaquil. En el grupo de Guayaquil están escritores como Joaquín Gallegos Lara, que escribió Las cruces sobre el agua, Demetrio Aguilera Malta, que escribió Don Goyo y Siete lunas y siete serpientes, Enrique Gil Gilbert, que escribió Nuestro pan y Yunga, José de la Cuadra, que escribió Washington, La Tigra y Los Sangurimas, el libro mítico del Montubio ecuatoriano, y Alfredo Pareja Díez Canseco, que había escrito La hoguera bárbara, en donde nos relata pues el arrastre del señor Eloy Alfaro en 1912, y también su obra Baldomera, que es una de las más leídas, una de las más canónicas de la literatura ecuatoriana. Y por último, no podemos dejar de lado estos dos escritores, que serían Ángel Felicísimo Rojas, que escribió El éxodo de Yangana, y al señor Pedro Jorge Vera, que escribió Los animales puros. Ahora sí, lo que te diría, ¿por qué nuestros profes dicen que con esta generación comienza la literatura ecuatoriana? La razón es esta. Por primera vez en nuestro país, nuestros escritores no tomaron como referentes a sus ídolos literarios de Europa, como sucedió en el romanticismo y en el modernismo, cosas que ya te las había explicado muy profundamente en mis dos videos, que también te los voy a dejar acá arriba. Nuestros escritores de la generación de los 30 literalmente escribieron como ecuatorianos para ecuatorianos. Es por eso que pusieron los diálogos de los campesinos, de los indígenas, de los afros en su literatura. Nuestros escritores escribieron basados en la historia del Ecuador. Nuestros escritores estaban comprometidos con la sociedad y por eso es una literatura ecuatoriana. Es por eso que se considera a esta literatura como la primera escuela literaria realmente ecuatoriana. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Te agradezco muchísimo si es que te quedaste hasta el final del video. Como te diste cuenta, había un perrito que estaba ladrando ya súper fuerte allá afuera, entonces me tocó grabar desde el celular ya al final. En todo caso, si es que quieres más información, por ejemplo reseñas de los libros del realismo social, los estoy subiendo poco a poco en mi página web, entonces puedes revisarlas ahí. Tienes el enlace en la cajita de descripciones. También puedes seguirme en mis otras redes como Facebook e Instagram, donde subo más información referente a la literatura, pero eso ya es literatura en general. Comparte con todos aquellos que creas que les va a servir esto, me ayudarías muchísimo. Además, puedes suscribirte, puedes activar la campanita, puedes darle like y no te olvides que en las próximas semanas estaré subiendo ya literalmente reseñas y opiniones sobre los libros de la literatura ecuatoriana como tal. Sin más que añadir, mijos, nos estamos viendo la siguiente. Hasta la próxima, se me cuida mucho. Chao, chao.